Sí, vos fíjate que hace 10 días, digamos, en las PASO, en las elecciones primarias, obligatorias, simultáneas, bancadas, pagadas por el Estado, por un Estado totalmente deficitario, pero bueno, eso no tiene mucho que ver. Lo que sí fue un triunfo muy fuerte de la oposición, tal vez más sorprendente incluso para la propia oposición, y después hubo una carta muy importante para mí de un arzobispo de La Plata, Monseñor Tucho Fernández, que es muy allegado al Papa Francisco, que le decía al presidente Fernández, una carta muy dura: el tiempo se acaba, usted ha estado entretenido en ciertas cosas como el aborto, la eutanasia, además todas cuestiones de centro izquierda o izquierda. El tiempo se acaba y le recomendaba volver al peronismo, yo interpreté así. Es decir, que desde los sectores afines al gobierno, la clave para entender la derrota fue que se habían alejado del peronismo. Y el gabinete que han formado, a mi impresión, es una vuelta al peronismo, es volver al peronismo. ¿Cómo será de fuerte el relato mítico del peronismo que produce no solo esa reflexión, sino esa hechura del gobierno de un gabinete peronista, ¿no? Tal cual. Te agradezco mucho esa pregunta, Seferino, porque además de parecerme una lectura totalmente, digamos, centrada, correcta, yo escribí una nota para La Nación, creo que salga mañana o pasado mañana, la Ah, escribí hace días exactamente, haciendo hincapié en esa carta que pocos comentaron y que en cambio es tan relevante, tan importante. Creo que sí salga en estos días la nota. ¿Y por qué es tan importante? Pues yo creo que la reflexión que hiciste sobre sacarte su relevancia y sobre las consecuencias, ¿no? O sea, el cambio de gabinete finalmente, que va en esa dirección de volver a la fuente del peronismo ortodoxo, es una clave de interpretación no solamente de la coyuntura, o sea, de la crisis que está viviendo el peronismo por las PASO, sino que es una clave extraordinariamente relevante para interpretar la historia argentina contemporánea. Porque finalmente es un guión que ya se vio otras veces, muchas veces. ¿Cuál es el tema? El tema es, bueno, el peronismo encarna el llamado, yo lo llamo así, el mito de la nación católica. O claro. sea, eso define el perímetro de la legitimidad política en la Argentina. O sea, para tener una política legítima en la Argentina, las fuerzas políticas, los gobiernos tienen que caer dentro del perímetro de la nación católica, o sea, reconocer que ser católico significa, bueno, defender cierta política económica, por supuesto antiliberal, cierta política social solidaria, o sea, con un Estado asistencialista que gasta mucho y es gigantesco. Reconocer que finalmente la identidad de la nación es católica porque los próceres eran católicos y entonces esas son las políticas económicas y sociales que se pueden hacer. Toda otra política económica y social es ilegítima, antipatriótica, antipopular. Este es el perímetro ideológico. Entonces, ¿qué pasa? Que el vehículo principal, no el único, como dijimos, de esta visión de la historia argentina ha sido el peronismo. Pero el peronismo, ahora, una visión religiosa de la política, de la economía y de la sociedad, tiene que pasar, yo escribo en esa nota que algunos de ustedes a lo mejor leerán en esos próximos días, tiene que pasar de la alta cocina de la ideología a la baja cocina de la práctica política y económica de los gobiernos. Y en este paso, en este tránsito, pasan muchas cosas, no muy virtuosas en realidad. Entonces siempre le ha pasado al peronismo, ya le había pasado en la época del peronismo clásico, le había pasado en los años 70, o sea que hay un peronismo ortodoxo, tradicionalista, que piensa que bueno, todo esto significa
doctrina social de la Iglesia. Este es el peronismo ortodoxo, corporativismo, antiliberalismo. Después, dentro del peronismo siempre se ha metido, repito, desde el peronismo de los orígenes, un peronismo que más coquetea con la tradición ilustrada, o sea que descubrió los derechos individuales, que está favorable a deslegitimar, a despenalizar el aborto, que está favorable en una ley de liberalización de la droga, que está favorable en leyes sobre la eutanasia. Bueno, ¿qué dijo la carta de Cristina Kirchner entre líneas y de forma explícita? El arzobispo de La Plata, que como bien recordaste, no es un arzobispo cualquiera, es el teólogo del Papa, es el hombre que le escribe en buena medida los documentos teológicos al Papa, y es el arzobispo de La Plata que es la jurisdicción política argentina donde se deciden los destinos del país, la provincia de Buenos Aires. Bueno, es una carta que en cualquier país europeo es inimaginable. O sea, una intervención política. O sea, en esa carta, si alguien la vuelve a leer, no hay doctrina, no hay estrategia pastoral, es un mensaje político directo. O sea, vuelvan a las fuentes. Y hace hincapié especialmente en el aborto. El mensaje es, el gobierno se dedicó al aborto, que no le interesa al pueblo, al mítico pueblo, no les interesa a los pobres, vuelvan a las fuentes. ¿Y qué hace el gobierno? Bueno, en su perspectiva, no creo que la Iglesia se quede muy conforme con el cambio, pero el mensaje fue recibido por el gobierno y el gobierno intentó volver a las fuentes, o sea, que echa a todos los ministros que están sospechosos, gusten o no gusten, sospechosos de ser, digamos, un poco contaminado por la ilustración, y trata de volver al pueblo. O sea, pone un jefe de gabinete antiabortista extremo, pone ministros del peronismo ortodoxos y finalmente avala el pedido de Cristina Kirchner de volver a la nación católica, que significa gastar más por los pobres, no plegarse a la negociación de la deuda. De eso finalmente se trata. O sea, mucha demagogia, mucho populismo para revertir las elecciones de aquí en noviembre. Y hay algo más, perdona, la respuesta es un poco larga, hay algo más. Hay otro mensaje en esa carta del arzobispo de La Plata, yo creo. El mensaje, la gente pobre, el famoso pueblo del peronismo, no fue a votar. Se abstuvo de las elecciones PASO porque no reconoció en ese peronismo postmoderno el verdadero peronismo. El mensaje es implícito, subliminal. Si el peronismo vuelve a su fuente, combate el aborto, vuelve al cauce de la nación católica, la Iglesia puede ayudar mucho para que los pobres vuelvan a votar peronista. Y lo veremos en noviembre, si este cambio que se hizo muy repentino, sin consultar a nadie, de forma totalmente monárquica y primitiva, veremos si da resultado. Yo creo que puede dar algún resultado, porque la influencia de la Iglesia Católica entre los sectores más carenciados de la sociedad es mucho mayor que la del peronismo.